Aquí empieza el drama, señores. Venía la niña en camino, pues tuvimos que tomar una decisión drástica en nuestra vida. Una decisión drástica que cambiaría nuestra vida para siempre. A nosotros nos tocó el fallecimiento de mi madre y de su padre, también de su abuela, lejos, y no pudimos ni siquiera ir a darles el último adiós. Esa culpa invisible de no haber podido despedirme de mi madre me va a pesar toda la vida. Se me pone triste. Hola familia y sean todos bienvenidos a otro programa de Junior y Maya por el mundo. Hoy os vamos a hablar de cómo emigrar cambió nuestras vidas para bien, pero también os vamos a contar los momentos duros que vivimos y cómo marcaron nuestras vidas. Así que familia, aquí va nuestra historia. Bueno, para empezar con la misma, es necesario que hagamos un pequeño preámbulo. Este canal se está convirtiendo en una gran familia y muchos de vosotros, los que estáis suscritos y ya pertenecen a la familia de Junior y Maya por el mundo, pues sabéis un poco quiénes somos. Pero para los nuevos, que posiblemente puedan ver este vídeo, deciros que nosotros somos efectivamente Junior y Maya. Somos una pareja compuesta por un cubano y una española. Llevamos más de 20 años juntos. 21. 21. Más de 21 años juntos. Exacto. Pero sobre todo hemos sido una pareja de migrantes. Decía que para poder contar esta historia es necesario hacer un preámbulo para poner en contexto todo. Bueno, yo salí de Cuba en el año 2000, justo en el mes de enero. Salí porque, bueno, soy músico profesional y un empresario español nos contrató para llevarnos a la ciudad de Málaga, a mí y a mi grupo musical, para inaugurar el primer café de música cubana en Málaga. Pues ya saben, todo lo que implica la salsa, el baile, todas estas cosas. Bueno decir que en esos tiempos, pues para los españoles la salsa no era más que donde se moja el pan. Fuimos pioneros en esta historia. Y bueno, para no dilatar mucho, pues a principios de enero aterrizamos en Málaga, empezamos a trabajar en este café. Veníais para un contrato de 3 meses. 3 ¿no? meses veníamos, sí. Y el éxito fue rotundo. El café empezó a funcionar de una manera increíble. La salsa se puso de moda En toda la ciudad. Sí, en toda la ciudad. Era raro que una pareja se casara y no quisiese una banda de salsa para amenizar su boda. Y el dueño del local, el señor que nos trajo de Cuba, al ver el éxito y como que el contrato solamente tenía duración 3 meses, porque eran 3 meses un poco para darle, pues digamos, fuelle al negocio, al ver que funcionaba tan bien, que le era rentable, pues nos ofreció la posibilidad de quedarnos en Málaga, excepto uno del grupo, o bueno, nuestra cantante específicamente. Yo también cantaba, pero teníamos una cantante también. Todos los demás dijimos que sí, y este señor cumplió su palabra, y cuando nos fuimos a dar cuenta estábamos todos regularizados y con papeles y todo legal. Y con trabajo. Y con trabajo y todo. Yo quiero hacer una salvedad aquí. Yo cada día de mi vida doy gracias a Dios por haber tenido el privilegio de llegar a una ciudad como Málaga. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando de inmigración. En ese contexto, para mí, sí, fue inmigración, pero debo reconocer que fue muy fácil el periodo de adaptación debido a las condiciones que os voy a hablar a continuación, que se presentaron en mi vida. Lo primero fue llegar a una ciudad tan acogedora como Málaga. La ciudad es acogedora en sí, es una ciudad con una magia verdaderamente increíble. Su gente es verdaderamente increíble. Son gente muy simpática, gente muy abierta, gente a la que yo amo muchísimo y agradezco muchísimo. En esos tiempos no faltó quien se acercó a nosotros para ofrecernos ayuda de todos tipos, pero sobre todo aquel apoyo espiritual, porque éramos emigrantes, gente que se quedaba, gente que cargaba con una pena, ¿no?, de haber dejado atrás pues familiares, amigos, el barrio, la calle y todas las vivencias que implicaban el resto, o sea, todo lo que era tu vida anterior, ¿no? Y bueno, debo decir que
en Málaga se montaron con nosotros Estelar. Bueno, entonces podemos decir que tu primera emigración, que fue de Cuba a Málaga, España, fue todo fácil, sobre ruedas, y tienes una buena experiencia, ¿no? Tengo una experiencia muy bonita, arrastro mucha nostalgia, y sí, no fue difícil la inmigración a Málaga, no, o sea, gracias a Dios y gracias a mi familia, a mis amigos de Málaga, que para mí son como familia, no cargo con ese trauma que cargan otros emigrantes, de haber emigrado, de haberlo pasado tan mal. Sí, es cierto que echaba de menos, es cierto que el primer periodo de adaptación sobre todo fue un poco difícil, pero ahí estaban ellos para apoyarnos, como digo. Pero difícil en el sentido que echabas de menos Echaba a de tu menos, por familia, a tu supuesto, gente. echaba mucho de menos todo lo que había dejado. Hubo momentos incluso en que me pregunté, ¿yo qué hago aquí? La confusión te invade también, dice, ¿estaré haciendo lo correcto? He dejado toda mi vida atrás, pero ya digo, la suerte que tuve fue haber llegado a Málaga. Yo creo que esto me hubiera pasado en otro lugar, después de visto todo lo visto en mi vida, y no creo que hubiese sido tan fácil, entre comillas, ¿no? Y bueno, seguimos avanzando. O sea, la primera emigración de Junior fue muy buena. ¿Y ahora qué pasó? Bueno, lo que pasó yo creo que es mejor que lo cuente ella. Bueno, lo cuento yo. Bueno, pues ya nosotros nos conocimos en el 2004. 2004. A primeros de 2004, ya Junior llevaba 4 años en Málaga. Yo soy del norte de España, del País Vasco, pero estaba en el sur porque estaba estudiando en la universidad, y para poder costearme los estudios también trabajaba. Y trabajaba en el Corte Inglés de Puerto Banús, en Marbella. Y Junior tocaba en un chiringuito es un bar en la playa, que estaba cerca de donde yo trabajaba. ¿Cómo se llamaba aquel El Austral. El Austral. ¿No te acordabas? Sí. Bueno, a veces cuando teníamos pausa, yo iba a la playa un ratito y pasaba por el chiringuito y escuchaba la música, pero a él no lo conocía. Y bueno, para no cansaros, una compañera mía de trabajo lo conocía a él, nos presentó, y bueno, hasta hoy estamos juntos. Gracias a una colombiana. Y esta amiga que teníamos en común le dijo a ella un día, te voy a presentar a tu media naranja. Porque, no sé, ella debió suponer... Ella lo intuyó, no sé. Que teníamos muchas cosas en común, ella y yo. Y en principio no teníamos muchas cosas en común, porque yo no era de ir a bailar. A mí la salsa, no es que no me gustara, pero me gustaba más los bares españoles, el flamenquito, me gustaba más otra onda. Entonces, a raíz de salir con Cristina, pues iba de vez en cuando, pero no era una cosa que a mí me llamara mucho la atención, pero bueno. Vaya, que la salsa y eso como que no mucho, pero yo sí. Entonces, ahí pasó lo que tenía que pasar. Porque me cantó una canción y ya, Nada, que nos invitaron a una barbacoa. Y ya me compliqué, ¿no? Nos invitaron a la barbacoa. Nos invitaron a una barbacoa en Estepona. En casa de Cristina. En casa de Cristina, en su terraza. Y nada, ahí nos conocimos, pues ahí empezó nuestras andanzas juntos, no nos separamos para nada. Ya, desde ese momento no nos hemos separado. Pues, nunca más. Yo en ese momento pues tocaba en todos lados en Marbella. Y como digo, seguía de moda la salsa, la música cubana, todo lo que implicara el ambiente latino, los mojitos, las clases de baile, pues eso, la música cubana, los conciertos. Y yo estaba en todas, porque en ese momento, era el principio de todo, había alguna que otra banda más de salsa por la zona, pero nosotros digamos que ya veníamos arrastrando a un público, siempre lo... Admiradoras también. Bueno, eso no sé, pero sí, No te hagas. sí es cierto que nos buscaban siempre para todo. Y lo mismo estábamos tocando en un chiringuito en la playa, que estábamos en la discoteca de moda del momento, que estábamos, bueno, eran tiempos, yo creo que esos tiempos han sido los más lindos que hemos podido vivir. Había mucho trabajo, se ganaba dinero en esa época también. Sí, y estaba bien, estaba muy bien. Todo muy bien, pero bueno, ya vamos avanzando. Sí. Todo estaba súper bien hasta que empezaron las vacas flacas. Pues empezó
a escasear más el trabajo. Yo me quedé embarazada y ya después no me querían contratar porque estaba embarazada. Y se nos complicó un poco ahí Se complicó todo, situación. tanto a nivel de trabajo como a nivel económico también. Y ahí viene la segunda etapa migratoria nuestra, que ya fue en pareja. Sí, pero hay una anécdota que a mí me gustaría contar, que es muy graciosa, pero yo creo que es mejor que la cuentes tú, cuando supiste que estabas embarazada. Ay. Bueno, nada, habíamos hecho un viaje a Marruecos, que él fue a tocar, y bueno, cuando volvimos yo me sentía mal. A Casablanca. A Casablanca. Yo me sentía mal en el barco, pero bueno, pensé que era pues, por el barco, por el mareo y todo esto, pero pasaron los días, no se me quitaba el mareo. Fui al hospital de Málaga a urgencias, porque me sentía, o sea, un día me sentí tan mal que tuve que ir a urgencias. Y bueno, me dijeron que si había comido algo, si había viajado, y yo dije sí, he estado en Marruecos. Me preguntaron si había comido frutas de la calle, no sé qué, y digo pues sí, un día comimos una sandía, que íbamos en la carretera. Y entonces me dijeron que era la enfermedad del turista. Digo, bueno, pues nada, y me recetaron un antibiótico y ya. Y bueno, yo siempre he sido así como un poco reacia a tomar medicamentos y no me lo tomé, ya. Pues no, dije, ya se me quitará esto y tal. Y luego también, bueno, la menstruación no venía, pero como era verano, hacía calor, bueno, pues yo digo, de hecho en el Carlos Saya me hicieron una analítica y me salió que no estaba embarazada. Me acuerdo perfectamente de eso. No sé cómo puede ser, pero es real. Entonces, bueno, ni se me pasaba por la cabeza que podía estar embarazada, porque ya me habían dicho en el hospital que no. Pero bueno, pasaban los días, yo me seguía sintiendo mal, y un día Junior estaba actuando en el Rincón de la Victoria, en un pueblito que hay al lado de Málaga, y mientras que él estaba actuando, yo estaba aburrida por ahí, fui a una farmacia, compré un Predictor, me metí en el baño del ayuntamiento, nada, hice la prueba y 2 rayas salieron. Estaba embarazadísima, además más roja no podía ser la raya. Y no se me ocurre otra cosa, o sea, me quedo en shock y no se me ocurre otra cosa que ir hacia el escenario. Me planteé delante del escenario con el Predictor así delante de Junior. Y Junior me miró con el Predictor y él nada, siguió tocando. Parece que él no había visto un Predictor en su vida, me imagino, porque no se enteró de nada. Pero el cantante sí se dio cuenta, él sí entendió y dijo por el micro: señoras y señores, nuestro bajista va a ser padre. Y en ese momento Junior soltó el bajo, lo tenía agarrado con una cinta y no se cayó al suelo, pero bueno, se le quedó colgando. Y bueno, pues así fue que se enteró Junior que iba a ser padre. Hombre, para mí no fue un gesto como de cobardía, ¿no? O sea, Bueno, sorpresa, ¿no? Fue una sorpresa muy grande. Yo no me lo esperaba y dije, wow, esto va en serio. Y bueno, a partir de ahí, bueno, esto es una anécdota, pero a partir de ese momento ya estaba implicado también una tercera persona, que es nuestra hija Marta, que es nuestra hija mayor, por supuesto. Y bueno, vamos, en cuestión de todo fue muy rápido. En cuestión de días se empezó a desmoronar todo. A mí empezaron a cancelarme trabajos que yo tenía firmados ya. Ella no encontraba trabajo porque como estaba embarazada, pues no le daban trabajo. Bueno, no fue en días, fue como en 2 meses. Bueno, sí, pero rápido. Fue una cosa... Sí, porque cuando, a ver, para ubicarnos, cuando yo me enteré que estaba embarazada, ya estaba embarazada de casi 3 meses, pero no me había dado cuenta. Así que ya me sentía mal, todo se me notaba, porque yo era súper flaquita y se me notaba ya la barriga, me puse súper gorda los primeros meses. Bueno, o sea, se me notaba perfectamente que estaba embarazada. Y no me contrataban, así esa fue la realidad. No me querían contratar por el embarazo. Así que entre que a mí no me contrataban y a él se le cayeron trabajos y venía la niña en camino, pues tuvimos que tomar una decisión drástica en nuestra vida. Una decisión drástica que cambiaría nuestra vida para siempre, la verdad. Por lo menos en muchos años. Y nada, pues... Y aquí empieza lo... Aquí empieza lo duro. Aquí empieza de la inmigración. Aquí empieza el drama, señores. Pues sí, llegó la parte del drama. Y resulta que un día estábamos en casa, recibo una llamada de un amigo mío de Bélgica, porque bueno, quiero añadir que antes de la gira esta de Málaga, ya yo había girado con mi banda el año anterior
habíamos ido específicamente, aterrizamos en París, hicimos actuaciones en París, y de París hicimos algunas ciudades de Bélgica y los Países Bajos. Pero en Bélgica tuve el placer de conocer un gran amigo, y entonces vuelvo atrás. Un día estábamos en casa sentados y recibo la llamada de este amigo y me dice: ¿qué tal, Junior? Y tal. Oye, que mira que me he caído pintando un mural, porque este amigo, además de músico, es un amigo chileno, es también pintor, muy buen pintor también. Y dice: es que me he caído pintando un mural y me he destrozado el brazo, me han tenido que poner incluso varilla por dentro, por el hueso y todo. Y necesito un sustituto para un plazo largo, o sea, para que me sustituya en la guitarra en el sitio donde yo trabajo cada día. Claro, viendo cómo se estaban poniendo las cosas aquí, no tenía mucho que perder. Y viendo que la tripita de ella no paraba de crecer, pues nos miramos y dijimos: no queda otra que movernos. Llegaba también, ya se acababa el verano. Se acababa el verano, que era la época... Luego en invierno había mucho menos trabajo de la música también. Sí. Y entonces, bueno, pues nos miramos y dijimos: pues ya está, será una señal, nos han llamado por algo, pues vámonos para allá. Chiquitín. Y nada, que bueno, gracias a este amigo pues nos ayudó a buscar un lugar para un apartamento, él nos fue a recoger, llegamos a Bélgica, no se me olvida, un 26 de noviembre del 2004, y la primera impresión que a mí me dio, el primer choque, fue que no había nadie en la calle. Y nada, por aquí os dejo una foto de ese día. Uf. Que estaba nevado también, bueno, había nevado, estaba la nieve así como heladita. Sí. Y bueno, ahí fue cuando llegamos. El choque fue brutal, porque de estar en Málaga con muchísima gente siempre, de fiesta, esto, lo otro, no sé qué, llegamos a un sitio que es que no había gente, o sea, nunca se me olvidará la fecha ni esa imagen de las calles vacías y todo. Las calles vacías, el cielo gris, no sé, había una energía un poco rara, sí. ¿No? Yo no me siento bien. Y entonces esa noche, en esta casa que nos había conseguido este amigo chileno, al que fui a sustituir, pues ella y yo nos sentamos en el sofá, después de haber dado unas vueltas por la ciudad y un poco coger la temperatura al ambiente, ¿no? Y yo la miro, ella me mira y yo le pregunto: bueno, ¿te gusta? Y ella me responde con otra pregunta. ¿Y a ti? ¿Y a ti? Y me dice: ¿y a ti? Le hice así. Yo es que ni hablé, le dije. Y le dice: a mí tampoco. Dice: a mí tampoco. Y ahí yo dije directamente: la llevamos claro. O sea, acabamos de aterrizar aquí y no nos gusta esto a ninguno de los dos. Claro, yo había estado en Bélgica ya, pero claro, las condiciones que yo había estado en Bélgica era como de paso. Estuve apenas un mes. Y claro, iba con un equipo, con una delegación, donde todo era la parte buena, ¿no? Ibas con gente, no estabas solo como estábamos nosotros ahí. Que este amigo vino, como él estaba malo con la mano y todo, vino, nos dio las llaves de la casa, me dio un abrazo, nos dijo bienvenidos y con la misma se fue. Sí, es verdad, no nos recogió otro nos recogió otro amigo que yo también tengo allá. Que nos llevó al súper, me acuerdo, sí. Que nos deprimimos un montón. Fue un Aldi, que fue la primera vez que fuimos a un Aldi, que lo comentamos por ahí en el vídeo que tenemos aquí del Aldi. Entrar al supermercado aquel después. Eso fue también, o sea, un supermercado que no había nada, era, madre mía. Era todo latas. Latas y botes de eso de conserva y poco más. Ya, y después de venir del supermercado de España, como Mercadona o esto, que entras ahí y hay de todo, pues entrar a un Aldi en Bélgica en aquellos tiempos, pues era horroroso. O sea, yo le decía a esta persona, yo no conozco nada de esto, pero ¿esto qué es? Total, que no nos gustó a ninguno, la primera impresión no nos sentimos bien. Pero nada, no podíamos dar marcha atrás, ya habíamos el poquito dinero que teníamos, habíamos dado para pagar la casa, la fianza y todo esto, no sé qué. Los billetes de avión. Y no quedaba de otra, ya estábamos ahí, así que nada. Hicimos de tripas corazón y ya no pensamos más, que no nos gustaba ni nada.
Aquí viene ahora la parte que queremos hablar, de la primera parte cuando emigras, que yo creo que a todo el mundo cuando emigras, digo, por motivos económicos, como fue nuestro caso. Y cuando emigras, que no quieres emigrar. Claro, claro. Emigras, digamos, por necesidad y además por motivos económicos, como fue nuestro caso, pues yo creo que los primeros tiempos en el país nuevo son como de supervivencia. O sea, tienes que salir adelante, tienes que trabajar, tienes que conseguir poder pagar tu casa, hacer todos los papeleos, adaptarte lo mejor que puedas, bueno, cogerle un poco la marcha, ir a la escuela del idioma o bueno, todo lo que puedas hacer para estar mejor allá y prepararnos todo el tiempo ya para el nacimiento de nuestra hija, porque el tiempo pasaba, ya no podíamos pensar en otra cosa, o sea, ya solamente podíamos, digamos, mirar para adelante. No había tiempo de deprimirse, no había tiempo o sea, no había espacio en nuestras mentes para sentir nostalgia o morriña, como le llaman aquí. No, era todo muy pragmático, muy práctico. Estábamos muy entretenidos en todo lo que ella ha dicho, todo lo que implica el asentarte en un país y dejar todo listo. Y embarazados que estábamos, hacer todo el trámite del médico, porque es diferente que en España. Yo también todavía estaba embarazada creo que de 5 meses, pude trabajar, de hecho trabajé hasta el último día. Yo trabajé un domingo y mi hija nació el lunes. O sea, porque lo que nos daba fuerza era la niña y por la niña cualquier cosa. Yo empecé a trabajar en una cocina porque yo estaba buscando trabajo preguntando así papá y me dijeron: ah, ¿eres española? Sí. ¿Sabes hacer paella? Sí. Mentira, no había hecho una paella en mi vida y no sabía prácticamente cocinar. Yo no sabía casi cocinar, lo básico. O sea, yo en la universidad comía pasta. Pero ya si eras española tenías claro, ya como... sí, eso era como un currículum. ¿Eres española? Pues ya sabes hacer paella. Y yo sí. Y me acuerdo mirando en internet que cuando aquello el internet no era como ahora. No, mirando ahí como yo, vaya, como pude, así, bueno. Y toda esa fuerza me la dio mi hija que estaba dentro de mí. O sea, toda esa fuerza que yo ahora digo, yo no sé cómo lo hice, porque la verdad que tenía muchísima fuerza. Hice un montón de cosas. Me iba a trabajar en el tren, volvía, que trabajaba en Mechelen, ¿te acuerdas? Que era como sí, eran como 30 kilómetros. Eso es entre Amberes y Bruselas. Y eran, sí, 30 minutos de camino, algo así. Trabajaba, o sea, era un trabajo duro. Estaba de ayudante de cocina en un restaurante. Pero no importa, porque en ese momento no había cansancio, no había nada, porque lo principal era nuestra hija. Y tampoco tú estabas todavía con el idioma. No, claro, es que yo cogí lo que fuera, a mí me daba igual. Yo lo que quería era trabajar, yo quería trabajar y tener dinero para cuando viniera nuestra hija. Y bueno, Junior siguió con la música y así, pues poco a poco fuimos saliendo adelante. Y aquí viene una parte dura, la primera parte dura que pasamos nosotros, quitando el impacto primero y todo esto, pero aquí sí vino ya una parte que fue cuando nació la niña, que estábamos solos. No tuvimos apoyo Bueno, Junior se pegó todas las guardias en el hospital, fue cesárea porque se complicó el parto y fue al final cesárea. Estuve ingresada 7 días en el hospital y Junior estuvo 24 en el hospital conmigo. No teníamos un relevo, Junior no tenía relevo, estábamos solos. Y eso es durísimo porque, o sea, es el shock de tener una hija, ¿no? Es el shock de, bueno, cuando das a luz y todo, pues te cambia la vida. Pero además, la dureza de estar ahí 24/24, no tener un relevo, no tener nada. Y él tenía que seguir trabajando. Él iba a trabajar, cuando terminaba de trabajar venía al hospital y se iba al día siguiente otra vez a trabajar y cuando terminaba el trabajo otra vez al hospital. Y así estuvimos toda la semana. Fue duro. Y bueno, y solos. Sí. Algún amigo el que tocaba conmigo, siempre se lo agradezco. Se lo agradezco mucho a mi amigo John, un amigo colombiano que era con el que yo trabajaba. Siempre cogía su auto y me decía, vamos para el hospital y tal, y de vez en cuando siempre venía a acompañarme. Venían a visitarme, gente que yo no conocía de nada, pero bueno, que al final... Pues sí, fue muy duro, la verdad. Fueron un tiempo de mucha soledad y sobre todo... Mucho sacrificio. Mucho sacrificio en ese momento. Y nos teníamos el uno al otro, prácticamente. La parte mala es esa, la que os hemos dicho,
y la parte buena fue pues, que nos unió, o sea, eso nos unió porque nuestro soporte éramos el uno y el otro, entonces eso nos unió un montón como pareja, ¿no? Sí. Y bueno, ya después, nada, yo estuve de baja como 3 meses y luego nos íbamos turnando con la niña. No queríamos dejar la niña, allá es muy común dejar los niños en un crèche, que es una guardería, tan pequeñitos, a los 3 meses cuando se te acaba la baja de maternidad, todo el mundo los deja en la guardería, pero nosotros no la queríamos dejar, así que nos turnábamos. Yo trabajaba por el día, Junior trabajaba por la tarde-noche y nos turnábamos con la niña y así, un montón de tiempo. Hasta que vino el segundo embarazo, ya no vamos a alargarlo mucho, pero bueno, vino el segundo embarazo, también por un error médico, porque bueno, me dio una infección, me pusieron antibiótico por la vena y no me avisaron de que la pastilla anticonceptiva perdía efecto, yo no tenía ni idea, que eso también es la parte de cuando no estás con tu familia. Seguramente si hubiera estado con mi familia me lo hubieran dicho, alguien de mi familia lo hubiese sabido, pero yo no lo sabía. Y bueno, se le quitó el efecto a la pastilla y quedé embarazada de nuevo. Embarazo de alto riesgo porque había tenido una cesárea reciente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, fue durísimo. Estuve en reposo todo el embarazo, o sea, de ese embarazo tengo una sola foto, porque no salí, nada más salía de vez en cuando a casa de unos amigos a comer algo, lo que sea, pero muy, muy light todo, a los controles médicos y poco más. O sea, fue duro, económicamente también duro porque yo no podía trabajar. Tampoco había trabajado anteriormente tanto tiempo como para poder tener beneficios ni nada de esto. Así que fue muy duro, los 2 primeros años fueron muy duros. Ya a partir del segundo o tercer año ya empezamos a remontar económicamente y bueno, ahí ya viene la siguiente etapa migratoria. Claro, porque en esta primera, digamos que estábamos muy entretenidos. Sí, no piensas. No piensas. No sientes. No sientes nada, estás muy pragmático, eres muy práctico, buscas la manera de que tú y los tuyos, sobre todo las niñas, lo tengan todo, estén bien, estén saludables, estén pues surtidas de todo lo que necesitan. Entonces nuestras vidas empezaron a cambiar, empezamos a prosperar económicamente y ahí empezó, como decía ella, vino la otra etapa. Ahí viene la siguiente etapa. Que esta, no sé cuál es peor. Yo creo que esta es peor, yo creo todavía, porque en esta sí se implican sentimientos. Y es que resulta que cuando ya estás bien y tienes todo, entonces salta el bichito de la nostalgia, ¿no? Y es cuando empiezas a pensar, es cuando ya el corazón manda más que el sentido común o que el pensamiento. Y también lo agravó todo esto. Como ya estábamos mejor económicamente, pues ya podíamos ir de vacaciones. Íbamos a España, pues porque era lo que nos gustaba. Málaga. Íbamos a Málaga. Siempre. Entonces, cada vez que íbamos de vacaciones, pues maravilloso todo. La gente nos acogía, todo el mundo se ponía de acuerdo para hacer cosas con nosotros. Sí, ya nos estaban esperando con un itinerario sí. que nos teníamos que repartir, la verdad. Además, el puntazo de salir de Bélgica lloviendo. Y aterrizar con un sol de justicia en el pleno Mediterráneo, en Málaga. Los colores, todo ya era. Los colores. Yo siempre me emocionaba, y mira que no soy muy blandengue, la verdad, soy bastante contenido. Pero la emoción era tan grande que muchas veces lloré cuando aterrizaba el avión y yo ponía un pie en tierras malagueñas. Y bueno, las vacaciones eran espectaculares, todo genial. Lo malo era volver. Cada vez que hemos vuelto, a partir de esas fechas ya siempre hemos ido a España 1, 2 y hasta 3 veces al año. Y cada vez que tocaba regresar, a veces hemos ido en avión y a veces hemos ido en coche. Cuando hemos ido en avión, que son de Málaga son 2 horas y media creo de vuelo, o sí. Por ahí, o 3, todo el vuelo entero, 2 horas y media, yo me las pasaba llorando. Sí, yo lloraba cuando aterrizaba y ella lloraba cuando tenía que irse. Sin parar de llorar, era terrible. Y cuando iba en coche, lloraba también mucho más, porque en coche sí eran, no sé, 30 y tantas horas en total. Y lloraba a ratos, pero lloraba muchísimo, muchísimo. Los primeros días en Bélgica lo pasaba muy mal.
Y luego pues como que nos motivábamos, era como, bueno, venga, ya estamos aquí, ahora vamos a hacer dinero, vamos a trabajar duro. Y bueno, en resumidas cuentas, que al principio, las primeras veces que íbamos de vacaciones a España, luego volvíamos a Bélgica, la motivación era hacer dinero para volver a ir de vacaciones. Pero como cada vez que luego se acababan las vacaciones el retorno era tan triste, pues ya cambiamos un poco la idea y era, bueno, ahora vamos a ahorrar para ir a vivir otra vez a España. Ahorrábamos, pero también vivíamos allí, teníamos que hacer cosas, teníamos que también... Más bien por las niñas. Por las niñas, teníamos que, aunque no quisiéramos, teníamos que salir, tener contacto social, porque es normal, porque somos seres humanos y lo necesitamos. Pero además, la realidad es que estamos haciendo una vida ahí. Claro, sobre todo a las niñas, las llevamos a un montón de sitios. Por aquí os dejo fotos también, hacíamos muchísimas actividades con las niñas, participábamos en las actividades de la escuela. Con ellas hemos hecho muchísimas cosas para que ellas se sintieran lo mejor posible ahí. Y la mayoría de las veces que salíamos, adivinen qué, pues sí, íbamos a dar con los españoles. No podíamos estar todo el tiempo trabajo, casa, y sobre todo, como tú dices, por las niñas. Pues, bueno, agarrábamos los cochecitos y, pues eso, como les digo ahorita, terminábamos en un sitio que era el Galicia, un restaurante que tenía una terraza al aire libre. Sobre todo en verano, que hacía buen tiempo, ellos hacían el pulpo a la gallega, porque esto era un matrimonio gallego que llevaban más de 40 años en Bélgica. Bueno, aprovechamos para mandar un saludo. Aprovechamos para mandaros un saludo muy grande, un abrazo bien fuerte a Pepe y a Ángela. Y entonces, casi toda la clientela que había en el restaurante eran españoles que estaban allí, pues por lo mismo que nosotros. Trabajando, buscándose la vida, tratando de salir adelante. Y aquello se convirtió en un lugar de encuentro donde cada domingo asistíamos, comíamos nuestro pulpo a la gallega. Las niñas de nosotros jugaban con las niñas de otros matrimonios españoles, ¿no? Empezábamos, comíamos nuestro pulpo, que si una cervecita. Al principio bien, al principio comíamos, una cervecita, todo el mundo contento, las niñas jugando. Claro. Todo muy bonito. Pero cuando ya venía la tercera cerveza, empezaba la nostalgia. Y no faltaba quien, no voy a decir nosotros, enseguida que sacaba el tema de España. Y cuando sacaban el tema de España, pues ya mi mente se iba a España otra vez. Entonces, la gente lo que hacía era, empezaban a hablar cosas buenas de España y cosas muy malas, cada vez peor, según aumentaban las cervezas, iba la cosa empeorando de las cosas malas que contaban de Bélgica. Entonces, al final del día, nos gastábamos no sé cuánto dinero, estábamos ahí todo. Llegábamos a casa otra vez súper deprimidos porque íbamos súper cargados ya de todo el mundo quejándose. Sí, porque el sitio era un escape. El sitio era un escape, sobre todo por este matrimonio gallego, que eran súper acogedores. El sitio era maravilloso. Ellos eran súper acogedores. El hijo de ellos también, Raúl. Un abrazo grande para Raúl también. Y bueno, toda la familia en realidad eran muy acogedores, eran personas increíbles. Y la gente que iba también al sitio. Pero claro, cuando salía este tema, uno no puede evitar pues que le entre la nostalgia. Y ya te ibas cargado. Te ibas para la casa hecho polvo. Yo me iba para la casa que le decía a esta, mañana agarro las maletas. ¿Y quién con esa carga se iba a trabajar el lunes por la mañana? Imaginaros, ¿no? Ya era empezar el lunes triste otra vez, pero bueno. Y entonces ahí es cuando ya empiezas a maquinar en serio el hecho de decir... Empiezas a planear el regreso, el retorno. El retorno a la tierra prometida, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Aquí viene la otra parte, ya la tercera, que es cuando ya empiezas a plantearte, vale, voy a ahorrar, voy a volver para volver a mi país. Y sí, lo haces, empiezas a ahorrar, todo. Y aquí viene una parte muy dura también. En el momento que tú dices, bueno, voy a ahorrar, voy a trabajar duro y voy a ahorrar todo lo que pueda, no dejas un poco de vivir el presente porque estás enfocado en el futuro, pero el futuro no existe, pero tampoco estás viviendo el presente. Entonces pasamos una época en la que, como yo digo, perdimos un poco de vida, porque ni vivíamos el presente ni tampoco el futuro, porque el futuro no existe. Entonces ahí yo lo tengo también como un poco agujero negro. Fue una época en la que me arrepiento un poco de no haber hecho más cosas. Siempre garantizábamos que las niñas hicieran cosas,
Pero ya a nivel nuestro, pues ya nos salíamos a comer, ya nos quitamos de un montón de cosas que creo Estábamos ahorrando. que creo que demasiadas. Sí, pero un poco también nos dejamos de... O sea, dejamos un poco de... Sí, nuestra mente estaba aquí en España. Sí. Nuestra Y mente eso estaba no aquí. es sano. Hay que hacerlo, es necesario, pero para la cabeza no es sano. Viene otra fase, no menos dura. Y esta fase es la fase de la duda. Es la fase de decir... Porque claro, ya a estas alturas nosotros se nos había olvidado un poco el por qué nos tuvimos que ir a Bélgica. Claro, porque cuando te mejoran las condiciones de vida te olvidas muy rápido Exactamente, cuando estás económicamente bien, ya estás se te olvida fluido, rápido lo malo. se te olvida lo malo. ¿Por qué nos tuvimos que ir de nuestra querida Málaga a tierras inhóspitas para nosotros, extrañas? Sí, la verdad, a nivel emocional sí lo era, un poco sí. No voy a decir con esto que no tengo recuerdos increíbles de Bélgica, de personas increíbles, de amigos que tengo que son para toda la vida, de momentos que vivimos muy bonitos, que nos juntamos, que hicimos cosas. Pero sí es cierto que mirándolo en plano general, nuestra vida aquí era lo que deseábamos, nuestra vida aquí en España. Y entonces esta fase era complicada porque tú dices, bueno, he conseguido esto, ahora tengo dinero, estoy fluido. Claro, te da miedo. Me voy a bajar Te da miedo dejar la zona de confort. Exacto. Te da miedo arriesgarte. Voy a decir, ahora me voy a ir, sí, voy a llegar, vamos a tener dinero, vamos a alquilar la casa de nuestros sueños o comprarla, ya veremos, vamos a ver cuando nos vayamos cómo estamos, en qué situación nos encontramos y ver qué queremos hacer. O primero miramos a ver y nos alquilamos un tiempo y luego compramos. Todas esas preguntas y todas esas cosas que uno se plantea. Pero luego pensábamos, bueno, ¿y de qué vamos a trabajar? ¿Y si no encontramos un buen trabajo? Y también nos daba miedo, bueno, nosotros si no hubiéramos tenido las niñas hubiéramos regresado antes, eso también lo quiero decir. Sí. Si no hubiésemos tenido las niñas, la responsabilidad que tienes que criar dos niñas y darles pues lo mejor, pues hubiésemos vuelto antes. Nos daba miedo también que ellas estaban bien, estaban tranquilas, dormíamos tranquilos. Por otro lado, a mí por lo menos me impulsaba mucho que yo veía a los niños en España, los ves corretear, jugar, divertirse. Bueno, tú veías a los niños en España y tú veías a tus hijas cuando venían de vacaciones. Y a nuestras aquí. hijas cuando veníamos de vacaciones, cómo se la pasaban, la vida social que tenían, cómo interactuaban con los otros niños. Y hasta la salud. O sea, se veían, hasta el pelito tenía más todo, sí. vida, la piel, o sea... En salud ganaban también, porque allá en Amberes, donde vivíamos nosotros, había muchísima contaminación y eso se notaba mucho. Mucha contaminación, mucha sí. Contaminación. Había muchas fábricas en Bélgica, es el hecho por el cual mucha gente decide ir a Bélgica desde aquí, desde España y desde otros países del sur de Europa a trabajar a Bélgica, porque están todas las petroleras, están todas las petroquímicas. Y ahí está que te empieza a preocupar ya también la salud. Porque ya, pues, digamos que ya tienes resuelta la economía y empiezas a pensar, bueno, la salud, mis hijas están respirando aquí aire contaminado, es radioactivo, de hecho en Amberes a los niños desde pequeños les dan una pastilla de yodo porque hay un poco de radioactividad y bueno, etcétera. Entonces ya también nos planteábamos y nos sentíamos culpables, es como que te viene la culpa. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿No estoy haciendo lo correcto? Sí, es como que nos planteamos, dijimos, bueno, el sacrificio que un día hicimos para que ellas nacieran aquí con todas las garantías y pudiéramos sacarlas adelante con todas las garantías, pues ahora tenemos que hacer otro sacrificio para darles a ellas una vida que desde nuestro punto de vista y sin despreciar a los belgas ni a las personas que viven en Bélgica, al final cada uno se termina adaptando a las cosas, por supuesto, y al lugar donde vive, la gente se termina adaptando, y hay gente que preferirá muchísimo más vivir allí en Bélgica, con todo lo que conlleva el clima, la contaminación y todo, que vivir aquí, por ejemplo. Pero lo que sí es cierto, que en nuestro caso, lo que queríamos es que nuestras hijas, ya que la habíamos sacado adelante, pues ahora darles una vida más saludable. más saludable, en la playa, en el sol,
que jueguen con otros En niños, la montaña también. que no olvidaran, que En no, Bélgica que no hay pudieran casi practicar el montaña. idioma y todo. Y no Bueno, fue. allá siempre el idioma lo Sí, practicaron. pero bien. cuando pasan los No años tienen acento. no tienen acento. Nuestras hijas no No hablan no con se les acento. no se les nota que casi, bueno, que nacieron en otro país, no se les Ellas nota. hablan perfecto las dos holandés, hablan perfecto inglés y español. Y un poco euskera, que le enseñé yo algunas canciones también y así, porque bueno, la cultura. Y bueno, pero dijimos, como se dice, ¿no? La balanza, ¿no? Bueno, si la balanza, vale, se decantó para venir, para volver. Pero ¿qué pasa? Que se alargó un montón en el tiempo. Desde que tomamos la decisión hasta que hemos podido volver han pasado un montón de años. Porque bueno, entre medias, pues ya sabéis todo lo que nos ha pasado estos años atrás, que no quiero ni decir el nombre de todo esto que nos ha pasado desde el 2020 en adelante. Pues eso atrasó también todo un montón. Y bueno, no eran tiempos de cambio tampoco. Y bueno, o sea, todo se dilató. Eran tiempos muy inciertos. Se dilató mucho, pero bueno, gracias a los dioses por fin pudimos venir, que ya sabéis que llevamos, con los que nos seguís, ya sabéis que llevamos aquí un año. Y hace un año que pudimos retornar. Y la verdad que, bueno, ya sabéis, ver los vídeos por ahí, que estamos muy felices, muy contentos. Una cosa súper increíble es el haber emigrado y haber vuelto a tu país, hace que lo valores un montón, porque cuando vives aquí, pues sí, lo tienes todo, pero no lo valoras tanto. Pero cuando te vas, tanto como cuando veníamos de vacaciones como ahora que ya estamos establecidos aquí, disfrutamos muchísimo, muchísimo, muchísimo de todo, desde lo más pequeño, desde la comida, desde, o sea, el sabor que tiene la comida, el aire, el paisaje, la naturaleza, los amigos, pequeñas cosas de ir a tomar un café al bar y solo, o sea, ir tú solo por lo que sea, que tienes que hacer una gestión o algo, y todo el mundo te habla y todo el mundo es amable, y bueno, todo ese calor humano que no teníamos en Bélgica, nosotros que lo disfrutamos todo. Hasta nuestras hijas a veces nos dicen, es que habláis con todo el mundo, no sé qué, ya, pues que lo echábamos tanto de menos que nos encanta todas estas cosas. Entonces, eso sería algo que es bueno, que te refuerza el haber emigrado. El momento que estamos viviendo ahora aquí, de disfrutar todo tantísimo, no hubiese sido así si previamente no hubiésemos emigrado y hubiésemos pasado todos esos momentos añorando y pensando cómo será cuando vayamos y soñando y haciendo planes imaginarios. Yo el año pasado no salí del agua. O sea, yo el año pasado era... Se encogió y todo. Me levantaba y me iba a la playa, así. Y entraba al agua, ella que voy a coger sol. Y yo no aguantaba ni 2 minutos en la tumbona para el agua otra vez. Nadando, haciendo snorkel, disfrutando del mar. A mí me encanta el mar. Y fueron tantos años sin tener el mar. Volviendo al tema, pues eso, que una vez de que tomas la decisión de volver, es difícil abandonar la zona de confort. Tampoco puedes dar un paso, bueno, sí puedes, ¿no? Cada uno haga lo que quiera, puedes dar pasos en falso, pero imagínate dar un paso en falso, venir, que no te vaya bien y tener que volver. Eso es muchísimo más duro. Entonces, ese paso cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho. Cuesta mucho. Yo creo que es el paso que más miedo produce. De hecho, conocemos gente... Yo sé lo que me vas a decir. Sí, cuenta eso. Cuando yo llegué a Bélgica, conocí gente maravillosa, españoles, que me decían, Junior, este es mi último año aquí. Me vuelvo a España. Wow, a mí sinceramente me da alegría por ellos. Y lo cierto es que pasaron los años. Pasaban los años. No se iba. Y al año siguiente lo mismo. Y al año siguiente me decía... me voy el próximo año. Al año siguiente me decía, no, ya ahora sí que el próximo me voy. Tampoco se iban. La mayoría de la gente así. La mayoría de la gente es como que se quedaba atrapada en esa zona de confort. Ya sé que suena un poco estándar, pero es realidad. Yo creo que esa palabra lo describe muy bien. O esa frase, ¿no? La zona de confort. En todas estas personas que me decían esto, prevalecía más la seguridad de lo que habían conseguido que el sentimiento de volver a ser felices, de volver a decir, he vuelto a mi lugar, al lugar querido, ¿no? Al lugar donde siempre soñé volver, al lugar donde quizás nunca me tuve que haber ido. Porque ya digo, no es lo mismo emigrar a un lugar que tú dices, uy, qué contento estoy, me voy a vivir a tal lugar, el lugar donde yo sé, como me pasó a mí con España, por ejemplo.
a emigrar a un lugar porque no te queda de otra. La emigración, yo creo que la mayoría de las veces es forzosa, Bueno, sí. ¿no? A no ser que tú digas por elección, oye, o has conocido a una pareja, una persona en otro país, pero mucha de la gente que emigran, sobre todo de países más desfavorecidos, emigran a países más desarrollados, lo hacen porque ¿cuántas tertulias no pude haber tenido yo con amigos de Colombia, de Venezuela, de México? Y todos siempre terminaban diciendo lo mismo. Yo quiero volver a mi país. Yo quiero algún día volver a mi país. Pero este último aspecto de este tema que estamos tratando hoy, yo creo que es el más duro de todo, porque ya, como vuelvo y repito, es el que más angustia, el que más miedo produce. Y luego también lo que decíamos antes, que te deja como el más infeliz porque no vives el presente, porque estás viviendo el futuro que no existe. O sea, yo creo que fue la etapa más infeliz también. Sí. Y bueno, a nosotros además se nos juntó en esta última etapa y este es otro punto más, que es cuando no puedes estar con tu familia en momentos de celebraciones y también en momentos de despedidas. A nosotros nos tocó el fallecimiento de mi madre y de su padre, también de su abuela, lejos, y no pudimos ni siquiera ir a darles el último adiós. Eso es durísimo. Eso es algo que aunque tú sepas que no podías ir, las circunstancias no te dejaban ir por lo que sea, pero nace en ti, adentro de ti, un sentimiento de culpa invisible por no haber podido ir, que te va a perseguir toda la vida, que la vas a tener dentro toda la vida. Esa culpa invisible de no haber podido despedirme de mi madre me va a pesar toda la vida. Y bueno, conclusiones. Se me pone triste. Bueno, en fin. Ay, perdón. Tranquila. Bueno, ya. Di algo para reírme. Ay, mi madre. Bueno, yo no sé si es para reírte, pero yo sí digo una cosa. Bueno, igual te da risa y todo. Que ya. Ya. A ver, yo hoy por hoy, con la edad que tengo, con la experiencia que he vivido en mi vida, con haber sido migrante 3 veces, hoy por hoy, os voy a decir una cosa. Yo sé que cada cual tiene su opinión. Yo os juro que respeto las opiniones de todo el mundo, porque yo no me puedo poner en el pellejo de cada uno, ni tú tampoco. O sea, pero os juro una cosa. Hoy por hoy, para mí sacarme de aquí, de mi España querida, no sé, hay que llevarme amarrado, o no sé, o no sé, inyectarme algo y no sé, dejarme, o sea, ahí en el limbo y sacarme de aquí así a la fuerza. Y claro, por eso digo que esto se presta a mucho debate, se presta a muchas interpretaciones. Estamos hablando que en el momento que lo hicimos esperábamos nuestra hija. Y eso nos dio la fuerza, la valentía, porque si valentía había que tener para regresar, valentía había que tener también para enfrentarte a un mundo nuevo donde ibas, con todo lo que eso conlleva. Adaptarte, pues no saber si te va a ir bien, aunque vayas con trabajo. Pero era todo hablado, todo era así, todo estaba en el aire. Pero como no teníamos nada que perder, lo hicimos. Ahora, hoy por hoy, después de lo vivido y con... ¿Volverías a hacerlo? No lo haría. No lo haría porque... Lo haría, pero desde otra perspectiva. Ya no sería la víctima inmigrante. Lo haría, podría decirte, mira, porque en otras circunstancias, decir, ahora no me voy corriendo a buscar dinero a tal lugar, o a mejorar mi situación económica a tal lugar. Lo haría por una experiencia. Por ejemplo, ahora que tenemos el canal, podría probar en cualquier otro país, no sé, 1 año, quizás 2, como mucho. Sí, pero eso ya es como más viajar. Eso es como viajar. Eso no es emigrar, ¿no? Exacto. En esa circunstancia quizás sí lo haría. Pues un viaje largo, pero es viajar. Por decir, oye, una experiencia nueva, ¿no? Pero en las circunstancias, digamos, como
con pistola en la cabeza, ¿no? Como decimos. En circunstancias por obligación, por necesidad, yo no volvería a hacerlo. ¿Sabes lo que yo creo? Que todo lo que tuvimos que esforzarnos cuando emigramos, cuando empezamos la vida allá, lo podíamos haber hecho aquí también. O sea, porque todo lo que pasamos allá fue tan duro y tan difícil y tanto sacrificio, que ese sacrificio lo podríamos haber hecho aquí. Tendríamos que haber buscado otra manera, no sé qué, pero toda esa energía que invertimos en salir adelante allá, lo podríamos haber hecho aquí. Lo que pasa que no sabíamos de nuestra fuerza en ese momento. No sabíamos de nuestra fuerza No sabíamos de nuestra fuerza y cogimos el camino, entre comillas, el más fácil o el más corto. el más corto. Porque sabíamos que allí, Pero bueno, ahora sabiéndolo, la fuerza que tenemos, no me saca nadie de aquí. hubiésemos podido salir adelante. No nos saca nadie de aquí. seguro. Yo le decía a ella hoy sentado, cuando estábamos preparando este vídeo, yo le decía, mira para atrás ahora, ¿no te da vértigo? ¿Quién nos diría que aquel día que pusimos un pie, que estaba todo nevado, en Bélgica, nos esperarían tantas historias en el camino, tantas cosas que vivir, muchas no muy agradables? Sí, repasando todo, Yo miro para atrás y no, da vértigo, Da pero vértigo. también da orgullo, o ¿cómo se dice? Me siento orgullosa de nosotros. da la satisfacción de que te has curtido, de que has aprendido en el camino, De de, todo lo que que te ha hemos te ha hecho. hecho fuerte. También nos ha unido un montón. Nos ha unido a A nosotros nosotros, también. con las niñas, los cuatro Sí. hemos sido una piña. El no Sí, haber porque tenido- nos probamos el uno al otro en todas las circunstancias. Nos hemos probado en todo, entonces nos hemos unido un montón. Este es el lado súper bueno, con las niñas también, porque éramos nosotros solitos, entonces somos muy unidos todos, somos una piña, como dicen aquí. Y la verdad que después, pero esa claro, parte buena. y esa es la parte buena de la película, ¿no? De que de lo, digamos, no tan agradable, pues te hace grande, te hace fuerte. Y muchas veces siembras bases que son infranqueables, como por ejemplo nuestra relación, nuestra familia, desde mi punto de vista infranqueable, porque creo que todo lo que vivimos nos hizo unirnos Más fuertes y más unidos. y más unidos. En fin, que nuestra historia de migración, yo considero, yo no sé tú, pero desde mi punto de vista, creo que fue un hecho que nos hizo muy fuertes, nos hizo muy unidos, y eso de verdad que es una gran ventaja y es súper hermoso. Pero también algo se rompe por dentro, ¿no? Y yo creo que no está mal sacarlo de adentro y decirlo. Algo se rompe por dentro. Algo se rompe en la inocencia, en muchas cosas. Cosas que te hacen ver cosas que quizás, o sí, nunca debimos haber visto. Cada lágrima, cada sacrificio construye también una nueva versión tuya y en conjunto de familia también. Así que nada, señores, no queremos dilatarnos mucho más. Yo creo que ha sido bastante resumido este programa. Sí, porque contar 21 años En en tan unos poco tiempo minutos, pues, es complicado, pero creo que hemos sido bastante expresivos. Hemos tenido en cuenta al menos los momentos más importantes de nuestras vidas con respecto a la inmigración. Y bueno, sí nos interesa muchísimo y estaríamos muy agradecidos de que vosotros, el que quisiera, contara vuestra experiencia aquí en la caja de comentarios o algo que os haya marcado con respecto a la inmigración. bueno, y decirnos también si con algo que habéis visto en el vídeo os habéis sentido identificados. Y nada, Sí, sabemos que detrás de esa cámara, sabemos que por ahí hay muchos emigrantes como nosotros, muchos de vosotros de los que nos ven, o mucha gente pensando en emigrar. o mucha gente pensando en emigrar, sí señor. Y nada, esto es todo, señores. Muchísimas gracias, como siempre. Os pedimos un like si os ha gustado este programa. Suscribiros. Compártanlo con otras personas que hayan sido emigrantes o estén pensando en emigrar. Y nada, aquí os esperamos como siempre con los brazos abiertos, con muchísima ilusión. Y como siempre, os mandamos un beso grande a todos.